Al día siguiente con la madrugada, penetramos con más resolución que fuerza física en aquella ceja de 5 leguas de ancho de un bosque tan espeso que ni las cartas podían leerse a su sombra. Las raíces entrelazadas, los matorrales espinosos, los quilantales unidos a los troncos con poderosos lardizábales, y el piso fangoso, lleno de charcos sobre los que formaban techos de hojas podridas, que a cada paso nos hundían, opusieron a nuestra marcha a pie la más seria resistencia. Pero todo aquel malestar, todo el cansancio, se transformó en entusiasmo y alegría cuando, saliendo de repente del oscuro recinto de la selva, se presentó a nuestra vista, sin transición alguna, el más espléndido panorama. Hace unos meses mi señora y yo nos vinimos a vivir a la región de los lagos porque queríamos dejar atrás la convulsionada vida de Santiago y respirar el aire puro de las regiones del sur. Elegimos la región de los lagos, y más específicamente la comuna de Purranque, mi lugar de nacimiento. Yo había leído en libros de Emilio Helt y últimamente en otro libro escrito por Jorge Bail de la vida que iniciaron en la zona nuestros antepasados, de la navegación en el lago Yanquihue y de su importancia para el desarrollo de la actividad agrícola. Lo que me motivó de hacer este estudio sobre lo que aquí pasó desde hace mucho tiempo atrás es un poco el origen familiar. Y por esas razones yo comencé a juntar material de la historia en torno al lago Yanquihue y ahí descubrimos dos cosas. Una, flujo de inmigrantes alemanes o más bien de la descomposición del imperio austrohúngaro y del imperio prusiano, y en segundo lugar una inmigración o una colonización del Estado chileno, en la cual ellos fueron a buscar gente para que se viniera a habitar alrededor del lago Yanquihue. Eso es lo que Antonio Varas, ministro del Interior de Manuel Montt, dice: esa es la única colonización existente porque nosotros los fuimos a buscar, arrendamos los barcos y pagamos y les entregamos tierra. En el año 1850, después de 4 meses de navegación y procedente de Hamburgo, llegan al puerto de Corral los primeros inmigrantes costeando ellos mismos su pasaje. Unos años antes de la llegada de estos se había creado la Ley de Inmigración, y con la perspectiva de la llegada de europeos a la zona de Valdivia, según los relatos de Vicente Pérez Rosales, la especulación con los terrenos fue de tal envergadura y abuso que los inmigrantes a su llegada debieron comprar en 2000 lo que los supuestos dueños compraron poco antes en 100. Para 1852, cuando llegaron los primeros colonos a los que el gobierno había prometido tierras cultivables en Valdivia, este no pudo cumplir esa promesa por no quedar tierras disponibles y los colonos debieron conformarse con ser reubicados en una selva pantanosa en la cuenca del lago Yanquihue. Para eso primero debían seguir viaje en el Susan hasta la isla de Chiloé y desde ahí un viaje de 3 días más en lancha hasta Melipulli, lo que hoy es Puerto Montt. Voy a leer unos párrafos de un libro que escribió mi papá, el primer libro que escribió en castellano. Por fin, el primer domingo de Adviento, el 28 de noviembre de 1852, llegaron a Melipulli. Pero qué desengaño. En vez de fructíferas tierras, encontraron solo un paraje cubierto de inmensos bosques impenetrables, los que daban hasta la misma orilla del mar. Solo había un galpón recién construido, de 30 por 10 metros, sin ventanas ni puertas,
Faltaban piso y paredes. En el interior se encontraban todavía los troncos de los árboles recién derribados. Alrededor se habían cortado solo los árboles que podían caer sobre ese galpón. El resto era bosque. Y en Melipilla entonces ya había que abrir camino, desbrozar prácticamente la selva virgen para llegar a las orillas del lago Llanquihue, pero fue una travesía desde Melipilla al lago Llanquihue heroica realmente. Desbrozar la selva virgen, aquí sí hay que mencionar de todas formas y reconocer de que fueron ayudados por las personas que desde Chiloé llegaron a ayudarlos en ese sentido, los hacheros de Chiloé. El resumen de todo esto es que venían con muchas expectativas, con muchos sueños, parecieron haberse truncado cuando conocieron la realidad que los esperaba, y por lo tanto se pusieron a trabajar. No había otra alternativa. Mis antepasados son personas provenientes de Bohemia, que es una ciudad que se fundó en el siglo XIII junto con personas germano-hablantes, parlantes. El rey Ottokar los invita a fundar, a colonizar un cordón montañoso que se llama Sudetes, que está en 3 países el día de hoy, y que de alguna manera recuerda la cordillera de los Andes, pero en una versión más pequeñita. Ellos habitaron ahí unos 6 siglos, se mezclaron con gitanos, y son los conocidos, los llamados bohemios, la región de Bohemia. Esto hoy corresponde a República Checa, este territorio, y eran provenientes de un pueblo que existe hasta el día de hoy, que antiguamente se llamaba Braunau, y es por eso que estamos aquí hoy en Nueva Braunau, en el siglo XIX, entre los años, hablando de la cuenca del lago Llanquihue, entre los años 1852 y 1875, se trasladaron en barcos a vela hacia la cuenca del lago Llanquihue. El primer barco fue el Susan, con gente de Bohemia, 212 personas. Navegaron 4 meses para llegar acá. Yo creo que eran personas que querían vivir en paz y en calma, y eso era lo que buscaban, y poder hacer familia, poder estar tranquilos con sus familias. Y creo que lo lograron. Y claro, si uno pone el lugar de origen de estos bohemios en comparación con lo que hoy es la cuenca del lago Llanquihue, especialmente lo que es Puerto Varas y Nueva Braunau, son un poco lugares espejo que tienen muchas similitudes, no solo por la arquitectura de las viviendas que nosotros hasta el día de hoy podemos ver, las casas patrimoniales, sino que también el paisaje muy verde, con montaña, solo que en Braunau, el lugar de origen de ellos, no vemos lagos como el imponente lago Llanquihue.
La navegación acá en el lago Yanquihue empezó en 1852 con la llegada de los colonos. Los primeros barcos o balandras eran lanchas chilotas con mástil y 2 velas. La Fundadora, la Infatigable. Después vienen los vapores con casco de madera, ya con hélice y con caldera, que son primitivos que le llamo yo. Ahí tienes el Enriqueta, el Santa Clara, el Colonia, el Yanquihue. Y después vienen los vapores modernos con casco de fierro, que estaría el Santa Rosa, que fue el primero, el más importante. Después viene el Cóndor, el Chile y las goletas, que eran lanchas veleras, las últimas que se tienen, eran la Santa Clara y la goleta Gaviota. En nuestra zona de Puerto Octay existieron varios muelles, porque el muelle era la herramienta, la infraestructura que permitía que los colonos pudiesen embarcar sus productos. Primeramente, trasladémonos a la zona de Playa Maitén, no existían los muelles. ¿Por qué Playa Maitén? Porque fue el primer lugar, el primer punto donde estas familias se establecieron y bueno, edificaron sus casas y empezaron a cultivar la tierra y empezaron posteriormente a sacar sus productos y comercializarlos. Sucesivamente hubo poblamiento de aquí del borde del lago. Desde el norte llegaban a Puerto Camero, lo que hoy día es Puerto Octay, y se fue poblando Puerto Octay, Los Bajos. Y por el sur desde Puerto Montt se fue poblando desde Puerto Chico, que está al lado de Puerto Vara, se fue poblando Yanquihue, o lo que era la desembocadura del río Maullín. Eso ocurrió el año 1852, 1853, 1854 en la primera etapa. Y había al centro de la bahía, había algo que no estaba ocupado porque como no había camino, no había cómo acceder. Entonces tardíamente el Estado chileno trae en 1856, en torno a la fecha del 23 de noviembre, trae a una primera grupo de familias de 33 y los va repartiendo en el borde del lago y les va asignando chacras. Eso ocurrió, digamos, en esa fecha, y aquí era una situación de un bosque virgen, en el sentido que era un pantano y había la primera opción que tenían los que desembarcaban ahí era hacerse un huequito entre las quilas y construir algo para protegerse de la naturaleza. Está nomás que enramada ahí, metida debajo de las ramas, si esa cueva tiene que estar. No, si ellos estuvieron en una cueva metidos ahí. Fue terrible eso. Cuando llegaron los inmigrantes, los dejaron en la playa. Nada más que en la playa no tenían, porque arriba había bosque virgen. Entonces ellos hicieron un sendero para arriba por el cerro, como unos escalones para poder subir, ¿no? Hasta que llegaron arriba a hacerse una casita. Mucha gente de los colonos se perdían en el bosque y murieron, ¿no? Porque era bosque virgen. Este es el libro Nueva Patria de mi bisabuela Marta Werner, que cuenta un poco la historia de cómo vivieron los colonos cuando llegaron acá a la zona, y voy a leer una fracción de él. De noche duermen bajo una quila, que han dejado con este propósito. Sin embargo, ahora se construyen una choza junto a la mata protectora. Ya estamos en abril y el tiempo se torna cada vez más frío y lluvioso. Con frecuencia se mojan hasta los huesos. Hans presenta una tos preocupante. Y más adelante escribe: la choza mide unos 3 por 4 metros y alcanza 3 metros en la cumbrera. Debido a la pronunciada pendiente del techo, casi no llueve. Sin embargo, en ocasiones, cuando nadie se da cuenta, sirve de ramoneo a los bueyes. Después del trabajo, se sientan en el interior de la choza, una vez más, totalmente mojados por la lluvia, para calentarse al fuego. Las ropas están colgadas alrededor y ellos se encuentran casi desnudos. La choza es bastante permeable al viento, pero como ya han pasado casi 2 meses a la intemperie, les parece muy abrigada y acogedora. Solo Hans vuelve a toser.
¿Y por qué fueron a buscar personas a Europa? Porque era un clima y una situación similar a la que había aquí en torno al lago Yanquihue, donde no estaba habitado. Después de aproximadamente 40 años de la llegada de los colonos, prosperó el comercio de la mano de la actividad agrícola y ganadera en estas tierras vírgenes, que en un principio solo el clima se parecía a su tierra natal. Entonces la navegación del lago Yanquihue cumplió el rol de, primero, ser un centro de comunicación para la sobrevivencia, porque transportaba carga, transportaba las cosechas de los años. Había que sacar el trigo, había que sacar las papas, había que sacar los productos que empezaron que empezaban, digamos, que la agricultura en expansión comenzaba a proporcionar, y lo otro transportaba a las personas que tenían que hacer diligencias políticas en Puerto Montt, que era la capital, o ir al hospital, etc. Entonces, en toda la parte del siglo XIX, la navegación ocupó un rol muy, muy importante en las comunicaciones. Yo me acuerdo cuando era cabro, tenía unos 10 años, tendría, cuando hicimos una travesía lo embarcamos en Puerto Roque en el barco, y llegamos a Puerto Fong, y en Puerto Fong nos tiramos derechito a Puerto Ara, porque mi mamá llevaba a un hermano mío que le salió un coso aquí en una cabeza, le salía un huesito a mi hermano aquí en su cabeza, era guaguita, pues, y todavía está vivo. Tiene como 66 años. Porque también yo me acuerdo de los puertos que habían, en Cascada había uno, de Cascada un poquito para allá, que se llamaba el Muelle Menzel. Y de acá, donde Osman, que era del cementerio un poquito para acá. Y de ahí venía Puerto Roque. Y de ahí venía Puerto Fong. Y de ahí el otro para acá no los conocí. Había otros que decían Puerto Oscuro, pero yo no sé a dónde quería. Y de ahí llegaban hasta acá a Frutillar. La historia del Puerto Oscuro es una historia bastante particular para nosotros, porque nosotros llegamos y lo que veíamos era un lago y bosques que eran muy particulares y mucha fauna, entonces era súper interesante desde ese punto de vista. La particularidad que tiene el Puerto Oscuro es que es muy profundo, es una ensenada muy profunda que permite que los barcos recalen. Y después ya haciendo ojo más clínico, claro, nos dimos cuenta que había unos pilotes que estaban puestos y que eran los antiguos pilotos del Puerto Oscuro, estamos hablando de 80, 100 años atrás. Entonces en Puerto Oscuro, al interior del parque, lo que vimos fue una oportunidad para poder aportar de una u otra manera a la conservación del patrimonio natural y también poder meter un componente que tenía que ver, que siempre lo conversábamos con mi esposa, que estas áreas que son turísticas y que son tan relevantes en términos de belleza escénica, tienen componentes científicos que son muy importantes. Y esos componentes científicos tienen que ser develados y compartidos de manera muy simple con la comunidad. Entonces nos propusimos también empezar a desarrollar actividades de educación ambiental y mostrar a la misma, partiendo por la comunidad un poco, cuáles son las maravillas que tiene este sector.
Si uno quería pasar desde Puerto Montt hacia Argentina, tenía que llegar a Puerto Oscuro, Ensenada, se alojaba en Ensenada y de ahí entonces se seguía, depende de la época, ¿cierto? Caballo, después carreta. Entonces de ahí se llega a Petrohue y el Lago Todos los Santos, y ahí está el Reina Victoria, que era el barco principal. Era todo un trayecto maravilloso, ¿eh? El festival de volcanes, árboles, lagos, oh, es una cosa lindísima. Todavía sigue siendo, pero en ese tiempo no habían humanos por ningún lado, la huella del humano no estaba. Sea por todo lo que fuera agua, vapor, estaban los tíos que también tenían sus vapores, vaporcitos. Cabían unas cuantas personas arriba, 20 por lo menos. Y mi papá, que tuvo para su madera y su fábrica, que se hacían los toneles para la miel, productos en maderas, todo lo que fuera, las tablas, tablones. La abuela, Luis Serrats, ella llegó de 7 años, ¿cierto? Y se establecieron ellos en Punta Larga. Ahí dormían bajo las quilas al comienzo, como fueron muchos colonos en eso, y de a poco le fueron ganando entonces espacio al monte, en fin. Y ella se casó con un señor, Gottfried Heim. Gottfried Heim era tonelero profesional de Alemania y era muy hábil en el tema de las maderas. Entonces él estableció su fábrica para poder exportar y comercializar mantequilla y miel, que eran productos de la zona, y también fabricaba muebles, ¿eh? Pero el fuerte era esta exportación. Mi abuelo logró convencer a la familia de construir un barco, y esa fue la goleta Gaviota. Trajeron todo de Alemania prácticamente, si ahí en la zona no había. Un motor que se usaba para la maniobra de atraque, todos los aparejos, los winches, ¿cierto? Las velas, en fin. Y construyó entonces el abuelo esta goleta que era para 80 toneladas, que en ese tiempo era bastante, en la misma fábrica de toneles y cajones de mantequilla. Y la goleta entonces traía madera para la fábrica, pero Puerto Varas comenzó a crecer y necesitaba material árido de buena calidad para por ejemplo, construir el Colegio Germania, que es el colegio más grande que hay en Puerto Varas. Entonces mi abuelo acarreó el material que recogía en el lago, en el faldeo del volcán, hacia Puerto Varas, ¿verdad? Y hay obras que son históricas ahí hechas con los viajes del barco de mi abuelo. Estos eran servicios que daba esta goleta y otros barcos también, pese a que la goleta su servicio principal era a la fábrica o era a las obras de la floreciente Puerto Varas en ese tiempo, obras de traer áridos. Pero también estos barcos tenían que dar un servicio a la comunidad nomás ante emergencia. A mí me tocó la suerte de conocer el Puerto Varas como era cuando mi mamá se casó, porque aparecí poco después por allá, y ver toda la evolución también de la sociedad. Pero realmente el Puerto Varas que yo conocí cuando recién llegué, ¿verdad? Que eran calles de ripio, caballos, en fin, pero si uno lo mira en la perspectiva de hoy día y piensa que fue mi bisabuela que llegó de 7 años ahí, ¿cierto? Y cuando yo era chico ya existía la iglesia del cura Krause, ¿verdad? La capilla de las monjas, el Colegio Germania, los cuarteles de bomberos. Sí, qué cantidad de cosas hizo esa gente en
digamos, 2 generaciones. Qué manera de trabajar. El tráfico de alimentos, supongamos. Había que depender absolutamente de la cruzada de una parte del lago, porque el camino no estaba hecho todavía. Así que cuando había temporal, imposible. Ahora, como al principio era tan difícil la comunicación terrestre porque no había caminos, y pues cuando había caminos en invierno eran intransitables por las condiciones climáticas, cada chacra que bordeaba el lago colocaba su muelle para recibir mercadería y depositar las mercaderías que quería embarcar en los vapores que circulaban las cosas. Entonces la primera cuestión es que había alrededor de 45 muelles alrededor del lago Yanquihue. En los tiempos esplendorosos, digamos, de la navegación, digamos 1890, 1915, había una vuelta, digamos, pasaba el barco un día en un sentido y al día siguiente en el sentido contrario. Por lo tanto, usted alternadamente podía ir hacia el norte, podía ir al sur, y en otras oportunidades el mismo día había para los dos lados. Entonces la primera cuestión era cómo los barcos se acercaban al muelle. Entonces para eso había un sistema en que cada muelle tenía una banderita, y entonces si la banderita estaba arriba, significaba que había cosas que pasar a buscar. Si la banderita estaba abajo, que significa que no se acercara al muelle siquiera de largo. O lo mismo, digamos, con respecto a los pasajeros, porque como había condiciones climáticas, puede ser que los pasajeros estuvieran un poco más no paraban en la punta del pequeño muelle. Pues con el tiempo se fueron haciendo bodegas encima de esos muelles para proteger las mercancías que llegaban y las que iban de las contingencias climáticas, particularmente la lluvia, los temporales. Aquí en el centro de Frutillar habían 3 muelles: el muelle de Richter, que estaba en el centro, el muelle al norte, que era de la Curtiembre Clocker, y otros muelles que se iban distribuyendo aquí hacia el sur, hacia Punta Larga. En total, repito, eran 45. Los más visitados eran los que estaban para el norte, el muelle de Playa Maqui, el muelle de Los Bajos. En Los Bajos había aproximadamente tres muelles que recibían mercancía hasta Puerto Octay. Y respecto a la circulación de mercancías y de personas, aquí por ejemplo tengo yo un letrero que estaba colocado ahí en las tiendas. Decía: los vapores Yanquihue y Colonia para el trayecto Puerto Varas-Puerto Octay los días lunes y viernes a las 11 de la mañana. Puerto Octay-Puerto Varas los martes y viernes desde las 6:30 de la mañana en adelante. Además, hacemos viajes de rodeo cada semana los días martes de Puerto Octay y los días miércoles de Puerto Varas. Agente en Frutillar, Adolfo Richter. Es decir que vueltas de rodeo significa que dan la vuelta al lago Yanquihue, y los otros eran, digamos, los cotidianos. Es una propaganda que tenían el agente que en 1890 y tanto, señor Adolfo Richter. Mi abuelo se comenzó, después de haber trabajado en el campo, pasando después por la tonelería en Puerto Varas, hacer su casa en Puerto Varas, comenzó a interesarse también en la navegación, vio su futuro y adquirió el vapor Santa Rosa, al cual lo mandó a agrandar en los astilleros Behrens, en Valdivia,
en el año 1938, sabiendo que el papá, el abuelo, tenía que ver como propietario de este tremendo barco. Para uno era un tremendo barco. Resultaba atractivo en cuanto a, bueno, me voy a subir, por lo tanto. En el caso particular mío, además de la muy grande bodega que tenía que tener para poder acoger todo lo que se producía en los fundos alrededor del lago, trigo, cebada, afrechillo, etcétera, etcétera, también estaba el barco y por lo tanto yo comencé desde muy temprano, desde muy niño, a subirme al barco. Y ya de adolescente me interesó de tal manera de trabajar en el barco, pero comenzando a cortar boletos antes de subir al barco, los pasajeros, porque entre paréntesis se ha dicho de que el Santa Rosa podía acoger a 150 y 200 pasajeros, y por lo tanto era grande, realmente. Y de allí pasé por diversas etapas, tal como suele suceder en las familias de raigambre alemana, y que uno tiene que empezar de abajo para ir subiendo de categoría en cuanto a trabajo. Después de cortar boletos, pasé por ser pinche de cocina, para saber cómo se hacían las cosas en la cocina, ver qué es lo que se trataba y cómo se trabajaba en la sala de máquinas. Y posteriormente entonces también trabajando en la cafetería del barco. Mi madre era la encargada de hacer los cúgenes para ofrecérselos a los pasajeros. Y fue realmente un aprendizaje de vida, porque trabajar arriba de un barco no solamente implica conocer el rodaje de cómo funciona el barco, sino que también la gente que trabaja en ese barco. Escuchar las distintas conversaciones de los pasajeros, eso fue realmente lo que a mí más me marcó. Porque venían pasajeros de los distintos tipos de cultura, ¿no es cierto? Europea, norteamericana, chilena, etc. Ahora, el trabajo en el barco me llevó incluso a hacer mucha amistad con las personas que trabajaban en el barco, empezando por el capitán, me acuerdo del capitán Gallardo. Bien. Y yo había aprendido, porque también mucho tiempo pasé junto al timonel y al capitán y sabía todo el manejo de las velocidades, qué sé yo, la comunicación con la sala de máquinas, las distintas velocidades que había que tomar, dónde estaban los bajos a los cuales había que hacer el quite. Precisamente hay una parte que se llama los bajos, que es un pase muy estrecho por el cual tenía que pasar el barco, ¿no? Si no, encallaba. Sí, lo conocí. Incluso anduve embarcado en el Santa Rosa cuando era niño. Porque el contramaestre, que es el capitán, antes de llamarle contramaestre, no sé, ahora, era mi papá, Reinaldo Gallardo Pérez. Era todo normal, Ensenada, Puerto Vara. Pero mi padre hacía la vuelta, digamos que le llaman el rodeo, se llevaba todo lo que es agricultura de Ensenada, por decir, se llama papa,
todo lo que es agricultura. Y cierto recorrido llevaba animales igual, como hacer ovejas, chivos, vacunos, a Puerto Ara. Porque antes, como le digo, no había camino en Ensenada, había una huella, ¿no? Uy, cuántas veces, porque de Octay, cuando mi papá no podía irnos a buscar al colegio cuando teníamos salida, entonces hablaba con el vapor si nos podía esperar o traernos a la casa, pasar a dejarnos, porque no era solamente yo, sino que habíamos hartas de la zona que íbamos. Y había veces que nos tocaban temporales, que no podía el vapor pasar al muelle nuestro, sino que pasaba a Puerto Chico, donde un señor Fischer, que también tenía muelle, porque él también entregaba carga al vapor. Entonces ahí nos dejaba. Así que nos iba a buscar y después mi papá esparramaba. Mire, con los vapores ellos llegaban ahí y traían, había una bodega en el muelle que dejaba las cosas que traía el vapor para la gente de la zona, que dejaban sus cosas ahí, dejaban sus cosas que se iba a llevar el vapor y las cosas que traía el vapor. Traía carga, bueno, los agricultores pedían siempre cosas de abonos, maquinaria, todas esas cosas traía el vapor y lo dejaba ahí. Y ellos iban después a buscarla. Y llevaban de ahí, era bueno, lo principal era la harina, y a veces habían animales que llevaban, y todos los productos, pues papas, avenas, todos los productos del campo. Y abajo tenían como las bodegas las tenían abajo, porque ahí llevaban los animales. Y la carga se la tenían arriba y también la ponían ahí abajo. Los recuerdos son bonitos, pero era bonito andar en el vapor, pero no cuando había temporal. Y la otra cosa que hacíamos, pero era en el verano. Nos subíamos todos al vapor y cuando el vapor cuando ya daba la vuelta para tomar su rumbo, paraba el motor. Y entonces decía, ya, los que se van a tirar al agua se tiran al agua y los demás se quedan. Porque lo otro que hacíamos era que subíamos todos nosotros. El capitán ya sabía, ya se van, estos muchachos, decía siempre, se van, ya se van. Y nos pasaba a dejar en Puerto Cloquer. Ahí nos dejaba, ahí nos desembarcábamos y partíamos caminando a la casa de vuelta. Pero era un grupo grande, que íbamos. Puerto Octay logra su importante desarrollo económico producto de toda esta actividad agrícola, ¿no es cierto?, que se da al interior. Bueno, y acá en nuestra comuna teníamos muelles en la zona de Quilanto, ¿no es cierto?, muelles. Acá el principal era el muelle Chile, que lo tenemos en la bahía de Puerto Octay. En Playa Maitén existieron alrededor de 3 muelles, uno de los más relevantes me acuerdo que era el muelle Ciber, pero después a medida que vamos avanzando encontramos la zona de Puerto Font, Puerto Cloquer, Río Blanco, que antiguamente era el nombre que tenía la zona que hoy día se identifica como Las Cascadas, por ejemplo. Yo nací en Puerto Cloquer, pero mi papá trabajaba un poquito más acá, de Los Rajas. Y ahí me crié yo hasta los, creo yo, no me acuerdo, hasta los 4 años de llevo. De ahí lo fuimos arriba aquí en La Pana, en la Fara de los Canosornos. De arriba yo ya me acuerdo donde lo trabajábamos, donde Cloquer. Yo tenía unos 7 años, tendría, porque me acuerdo más o menos de cuando lo trasladamos donde lo trasladamos de arriba para donde Cloquer. Y de ahí hasta los 23 años, hasta que vine a trabajar a la municipalidad. No de mismo Calbuco, de Calbuco para la isla Puduqui.
De ahí llegó mi papá para acá, para esta zona. Y que antes sembraban papas, los alemanes sembraban muchas papas para acá y los chilotitos tenían su cuadrilla ya, unos 6 o más, o por ahí o menos. Casi todas eran familias. Venían para acá a sacar papas a estos tractores para ahí de Puerto Cróquero. Y ahí vino mi abuelo Domingo, pues el cabecilla de los Domingo Guayquil. Domingo Guayquil. Y ahí mi papá era uno de los menores, pues ahí venía con sus 2 hijos más mayores, mi abuelo, con mi tío Aurelio y mi tío Dulio. Y traían más, como digo, más parientes, hacían la cuadrilla casi era de puros parientes, ¿no? Y venían a sacar papas acá, pues estaban 2 meses sacando papas, gualato, sembraban cualquier papa, pues. Creo que la primera que traía mi abuelo a mi papá a trabajar acá, finado Gustavo Rada, que era el patrón, ahí venían a trabajar los huayquiles. Cuando hacían ella, un día que le dijo, finado Gustavo, que le dijo, oye Domingo, que le dijo, tú no me dejarías a Carlucho aquí para que me ayude a trabajar aquí en el patio, a hacer cualquier cosita. No sé qué le dijo mi abuelo, hablé con él. Así que lo convenció rápido, se quedó mi papá. Pues. Le hicieron unas piezas y ahí vivía. Pues. Y ahí aprendió a hacer todo lo que hacía el alemán, pues cecina, todas las cosas. Y se quedó para acá mi papá. Mi papá fue como 2 o 3 veces para su tierra, casi no iba. Y eso ir limpiando para hacer pampa, para pastizar, para los animales, para que tengan para comer pasto. Y después cuando ya se logró hacer harta pampa, limpia, se empezó a sembrar. Me acuerdo que ahí se sembraba trigo, cualquier cantidad de trigo. Siempre llegaba mucha gente, porque era un molino maquilero, le decían. Lo que yo entendí era que la gente llevaba el trigo para que se lo molieran y le volvieran harina, fresquillo, harinilla, todo. Entonces eso hacía el molino, pero fuera de eso hacía harina que la vendía en Puerto Montt. Y ahí pasaba el vapor a buscar la harina para Puerto Montt. Pero eso era por medio de un intermediario. En Puerto Montt estaba el que recibía y compraba la harina. Y él la despachaba para Aysén. Para allá vendían la harina. De Cascadas, de Chapuco, de Rupanco, hasta ahí porque de los de Octay tenían su molino. Más era de la zona, porque se sembraba mucho trigo en ese tiempo. Ese trigo lo llevaban en el barco, en el Santa Rosa, lo único que hace tiempo, porque yo no me acuerdo, me han contado que habían 3 barcos en el lago, el Cóndor y el otro no recuerdo cómo se llamaba, y el Santa Rosa. Y el Santa Rosa fue el último que fue quedando. De Puerto Rico, que era Cascada, tuve que ir a la escuela, 7 kilómetros. Andábamos harto porque en esos tiempos había harta gente en los campos con hijos. Pues. Ahí en Puerto Rico no había nadie. Estaban los Zagareos, mi papá, don Ramón Vargas, don Santiago Vargas, don José Velázquez. Todos esos eran familias y todos en esos años se tenían hartos hijos los viejitos. Justamente el problema principal es que aquí no hubo un plan regulador de las comunas de la provincia de Yanquihue. Y esto siguió funcionando como por la libre, por la oferta del libre mercado. Entonces tenemos que la situación de Frutillar es similar a la de Yanquihue, similar yo creo a las otras, a la de Puerto Octay,
en la cual aquí era fundamentalmente una comuna rural, la agrícola. Ahí estaba centrada el potencial productivo. Y desde el año 2000 comenzó la especulación inmobiliaria y comenzaron a comprarse bordes de lago para instalar futuros hoteles, resorts. Y entonces los viejos productores agrícolas comenzaron a vender pedacitos de sus fundos y hoy día prácticamente ya no hay. Usted se va a Puerto Octay, por aquí por la borda del lago, y ya prácticamente no ve ganado, no ve ganadería, no ve producción agrícola, no hay nada. Todos se dedicaron a vender pedacitos de lo que habían heredado de sus padres, de sus abuelos, y entonces ese flujo de personas que antes eran obreros agrícolas, antes eran campesinos, comenzaron a llegar a instalarse en los alrededores de las ciudades. Los que antes trabajaban de la tierra se fueron a vivir como allegados, digamos, como personas que aspiraban a viviendas sociales y por lo tanto a presionar el empleo, la demanda de empleo en esas grandes ciudades que comenzaron a tener tasas importantes de cesantía, porque el flujo del campo a la ciudad fue más violento que la capacidad de crear nuevas fuentes de trabajo en las ciudades. Creo que ahí hubo un error fundamental, dado que no hay planificación rural. O sea, hoy día los planes reguladores alcanzan a las partes urbanas, y de aquí para allá que se termina, digamos, la parte urbana, cada uno construye lo que quiere y siguen explotando las parcelas de agrado. Por lo tanto, yo le veo una situación un poco complicada y conflictiva, porque estas eran las mejores tierras de la ganadería, para la ganadería y para la agricultura. Entonces aquí las mejores tierras para producir productos agrícolas y particularmente alimentos, que estamos frente a una gran crisis alimentaria mundial. Por lo tanto, Chile no es autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Por lo tanto, va a tener que comprar los alimentos afuera y los va a tener que comprar caros. En esta foto hay un grupo de estudiantes del colegio San Miguel de Puerto Octay, que era un colegio de monjas, y estudiábamos acordeón con la señora Elsa. Me parece que el apellido era Schwabe, casada con un señor gubernativo. Mi abuelita, Filomena Toiber Aedel, enviudó con 5 hijos. El menor era una guagüita y no alcanzó a conocer bien a su papá. Ahí se dedicó un tiempito con él y salió después hizo un estudio de matrona, que no sé, parece que lo hizo en Puerto Montt, un par de semanas ahí. Y después salió a trabajar, porque el hijo mayor ya también se preocupó un poco del campo. Entonces la venían a buscar a ella de a caballo los vecinos de Playa Maitén, Volcán, Puerto Fonk, y la llevaban a sus casas donde había necesidad de nacimientos ahí. Y ahí estaba 1 o 2 días o 3, y si se volvía después a la casa la venían a dejar otra vez de a caballo. Y así, de una parte a otra, entre la vecindad.
Es una montura de mujer que tiene la particularidad de tener esto, porque las mujeres en ese entonces se sentaban de lado y con sus faldones o sus vestidos colgando desde acá, digamos. Ella lo hacía esas labores fuera del hogar, lo que yo encuentro bastante loable, digamos, porque en ese tiempo las mujeres no trabajaban mucho fuera del hogar y tenía 5 hijos. Ella lamentablemente quedó viuda muy joven con estos 5 hijos, uno de ellos mi abuelo Max Appel, que era el más chiquitito, y en ese tiempo decidió ir a perfeccionarse y a estudiar matrona a Puerto Montt. Por eso cuando yo a veces ahora voy por el camino de Puerto Fonk a Puerto Octay y lo veo todo lindo, pienso todo el sacrificio que hicieron aquí los colonos para que otros ahora aprovechen toda esa, tengan esos lindos campos, ¿no? Todo el esfuerzo que se perdió, porque hoy día van quedando muy pocos colonos ahí en la zona, todos han vendido. Bueno, lo que a mí me contaron mis familiares y que muchos de los objetos de esos familiares están aquí en este museo, están aquí, que fue una vida muy sacrificada, que eran familias muy numerosas precisamente para poder trabajar la tierra. Y ya la generación de mi papá fue como de los primeros que ya pensaban en vivir en la ciudad, salir del campo. Mi familia que se asentó en Ensenada, que tenían que esperar los barcos a vapor para trasladarse o para trasladar animales o alimentos. Yo puedo ver en la generación como más cercana a mí, que es mi papá, como esa inquietud de tener una vida de ciudad, de salir del campo, de ir a estudiar, que en algún minuto llegue el tren, como ya cansados un poco de la vida de campo, porque lo que se sabe es crudo. Hay un dato curioso que podría, ponte tú, reflejar una que otra dificultad que ellos tenían, que tiene que ver con las distancias y las inclemencias del tiempo y eso. Que por ejemplo nadie tenía, o muy pocos tenían fotografías de sus seres queridos. Entonces cuando algún pariente fallecía, llegaba por fin el fotógrafo y ellos les tomaban fotografías como si estuvieran vivos para tener un recuerdo de ese familiar que había fallecido, como si estuviera en vida, porque no alcanzaron a tomarle fotografía. Creo que en las generaciones de mi familia puedo observar esa inquietud como un poco de salir del campo, de salir. Y ahora se está dando el fenómeno al revés,
Y nosotros que crecimos en ciudad, queremos volver al campo. Que es importante entender que las tierras no se recuperan. Si se venden, no se recuperan. Que si bien es cierto que es difícil vivir de la agricultura, no es imposible. Y la mejor manera quizás de pensar en vivir de la agricultura es teniendo una segunda fuente de ingresos, incluyendo el turismo, por ejemplo, como nosotros lo hicimos, teniendo un campo y teniendo un restaurante. Otros tienen quizás un campo, pero tienen una lechería muy intensiva. Otros tienen un campo y tienen un hospedaje. Otros tienen un campo y tienen una flota de camiones que trasladan leche. Pensar en que existen esas opciones. Nosotros aquí tenemos un campo, que es una parcela original agrícola. Mi marido lo transformó en orgánico y en esa visión orgánica el restaurante se alineó a esa certificación y decidimos también nosotros ser más sostenibles y buscamos una certificación y ahí es donde nos certificamos B. Mira, las amenazas que uno puede detectar en Chile hoy en día es una que es sumamente clara. En términos, yo diría, económicos, hay dos, una biológica y una económica. La biológica siempre va a ser la fragmentación de bosque, que eso está ultra documentado por la gran mayoría de los académicos en el mundo, que ese es el principal problema que tiene la fauna y todos los ecosistemas. La fragmentación es un problema terrible que genera desconexiones en el continuo de intercambios de energía, etc. Pero el otro gran problema al que se está viendo enfrentado Chile es las parcelaciones, que son microfragmentaciones, que es de un nivel terrible, terrible. Hoy en día cualquier gallo puede comprar, hace un loteo, paga una multa y vende a diferentes personas a las cuales no tiene idea cuál es el destino que le van a dar esa media hectárea de bosque que ellos están comprando. Yo diría que es habitacional el uso que se le da, ya sea como segunda vivienda o como primera vivienda de gente que se traslada. Pero claro, no sé cuánto tiene, unas 5.000 metros cuadrados que tienen la media hectárea, es difícil hacer un cultivo, digamos. Te alcanza apenas para una huerta de cosas menores para la casa, ¿no? Y segundo, no hay ninguna obligación de nada, digamos. Eso se vende como espacio agrícola, como un loteo. Eso es lo que yo he estado recomendando cuando me preguntan esto en los diarios y en las entrevistas que tuvimos con el Ministerio de Agricultura hace unos 2 o 3 meses atrás, es que hay que impulsar fuertemente la autosuficiencia alimentaria de la gente, digamos, los que tienen pequeñas parcelas que les pongan el máximo de cosas y de alguna manera condicionar las ventas futuras de los espacios agrícolas. Me parecía a mí que si una parcela se usa para vivir, es una parcela urbana, no es una parcela agrícola. Entonces, que pague como pagan los que viven en las ciudades, que pagan más caro. Y segundo, que en vez de establecer que sea media hectárea la que se pueda vender, que se aumenten los espacios. Entonces, alguien que compre ya 2 o 3 hectáreas, si se establecen unas unidades, por ejemplo, de 2 o 3 hectáreas como lo mínimo que se puede vender en el espacio agrícola, él va a tener que tener ovejas, va a tener que tener chancho, va a tener que tener plantaciones agrícolas para subsistir. Entonces va a ser un pequeño productor, una pequeña parcela campesina. Entonces yo creo que la autosuficiencia alimentaria pasa por la agricultura campesina, la agricultura familiar. La gente deja de hacer eso porque hacer huertas ya no era rentable, supuestamente. Es más barato ir a comprar al supermercado que tener una huerta, pero no es lo mismo. Pero te das cuenta cuando lo perdiste, no cuando lo dejaste de hacer. Entonces, yo creo que hay un retroceso ahí. Y es el momento adecuado para volver a reencantar a las personas. Es el momento adecuado para fomentar también estas nuevas técnicas agrícolas y poder hacer un cambio de hábitos en las personas. Esta valorización de vivir en el campo, de dejar de vivir en la ciudad, donde la gente empezó a ver que podía trabajar telemáticamente y que podía hacer otro tipo de vida,
hizo de que haya una nueva oportunidad de vivir en el campo, de producir en el campo, de valorar lo que se produce y el hacer las cosas mejor. Ya sea desde una visión de producción orgánica, holística o biodinámica, pero más allá de eso, que tú también cuidas tu entorno.